Infiltrados por Top Latina. Hay muchísimas informaciones. Ayer tardecita, digamos que tardecita, sí, se dio a conocer una noticia que es muy importante para todo, en todo el mundo, pero sobre todo para la región de Latinoamérica, y fue el fallecimiento de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue presidente del Perú unos 10 años, ¿no? Entre 1990 y el año 2000. Alberto Fujimori era, me parece que agrónomo, era un profesor universitario, no pertenecía a ningún partido político de los tradicionales, los apristas, ¿no? El famoso partido creado por el legendario personaje de la política peruana, Raúl Haya de la Torre. Él venía, digamos, como un outsider, ¿no? Hablamos de un Perú que estaba pasando por una crisis económica, según datos de organismos internacionales sobre estudios de economía política, un 7.000% anual tenía de inflación el Perú bajo el mando de diferentes partidos y acusaciones de corrupción en los gobiernos, en el gobierno de Alan García. Entonces, este señor vino a competir con Mario Vargas Llosa, el legendario escritor latinoamericano, ganador del Premio Nobel de Literatura, y cuyo pecado en esas elecciones del año 1990 fue sencillamente decir: tengo el shock económico para meter el liberalismo, la fase 2 del liberalismo económico, que se llama neoliberalismo. Vamos a sufrir todos. Eso fue lo que dijo básicamente en esas elecciones del 90 el señor Mario Vargas Llosa, y el señor Fujimori se vendía de otra manera. No escondió sus intenciones de alguna forma, ¿no? Andaba en tractor, haciendo campaña, se vendía como un tipo totalmente diferente, ¿no? Algo muy, muy diferente. Y la gente creyó en él por su aspecto tranquilo, casi de profesor, con calculador en mano. Y el señor, pues, se alza con la presidencia. Le gana un debate a Mario Vargas Llosa, muy clave, y gana la presidencia del Perú en el año 1990. ¿Y qué vimos a continuación? Al clásico caudillo latinoamericano. Eso fue lo que vimos. Al clásico caudillo latinoamericano, sobre todo de ese siglo XX, ¿no? De ese siglo XX que se pasaba instituciones por el forro, cualquier cosa, con tal de imponer sus designios. Disolvió el Parlamento, disolvió el Congreso en el año 1992 porque le molestaba. No podía gobernar, no podía hacer las cosas que él quería, y para él era un estorbo. Y el señor, pues, disolvió este Congreso con el apoyo popular, porque hay que decirlo, tenía una amplia base de apoyo popular. Otra de las acciones que marcaron su gobierno, y parece que en gran medida positivamente, de cara a su electorado y quizás a gran parte del pueblo peruano, fue el decidirse a derribar, a derrocar, a disolver, de forma violenta, por supuesto, porque no había otra manera, a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, que es el partido que lideraba el señor Abimael Guzmán, que comenzó siendo esa agrupación política que poco a poco, o progresivamente si se quiere, se fue convirtiendo en una organización ya con ribetes de terrorismo que atentaba contra las mismas instituciones peruanas. Y yo digo, atentaba contra las mismas instituciones peruanas. Llevar una revolución para mí no es que del todo, no es descabellado, pero para lo que estaba haciendo Abimael Guzmán en Sendero Luminoso ya fue perder inclusive por momentos la cordura. Entonces, él se decidió a combatirlo, derroca de Sendero Luminoso con el apoyo de la gente, por supuesto, y además lo encarcela. Casualmente, ayer muere, 11 de septiembre, el señor Fujimori a los 86 años, 11 de septiembre a los 86 años, pero hace 3, falleció Abimael Guzmán. Casualidad. O sea que vida, ya lo tenemos ahí, ¿no? Son dos casualidades muy curiosas. El señor
Alberto Fujimori tuvo un trajinar a nivel de los organismos que miden estas estadísticas económicas de forma complaciente. Entronizó de todas formas la receta neoliberal en Perú, que eso implicaba, bueno, bajar la inflación. El tema es que tú bajar la inflación dramáticamente es positivo. Usted dice de entrada es positivo, pero ¿a qué precio? ¿Qué ocurrió? Sí, los sectores más poderosos se enriquecieron mucho más y el sector más pobre quedó todavía más en la miseria, pero con la ilusión, ¿verdad? Desdentados todos, diciendo, ay sí, pero bajó la inflación, pero tengo el estómago vacío y no puedo ni siquiera arreglarme los dientes. Entonces, eso ocurrió para mí a grandes rasgos en el gobierno de Fujimori. Yo digo a grandes rasgos porque es difícil tú tener toda la historia de un país al que yo ni siquiera he viajado, al que uno ha estudiado, al que uno ha podido leer alguna que otra cosa, de leer de diferentes fuentes y decir que para mí ya no se trata siquiera de que él fue un presidente democrático o autocrático. Ya ni siquiera me refiero a eso. Es qué hizo por el pueblo. Yo creo que eso es la que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo queda el pueblo después de su gestión? ¿Cómo queda el pueblo después de su gestión? Igual o peor que como lo encontró. Porque al final del día estaban más cooptadas las instituciones. Él las termina de desguazar, pero además de eso, tenía un control a través de su asesor en seguridad nacional, por así decirlo, Vladimiro Montesinos, de un control férreo de todo, espiando a todo el mundo, controlando a todo el mundo en una suerte de gran hermano. Se constituyó, pero sin ningún tipo de desarrollo, que es lo que uno quisiera ver. Porque al final del día, yo creo que Fujimori, por eso digo, se constituyó en el típico caudillo latinoamericano que ordena ciertas cosas, favorece a los intereses de siempre, pero no deja desarrollo, no echa raíces de nada. Y fue como una maldición, porque luego que sale él, entonces llega el periodo de mayor inestabilidad a nivel político para Perú, ¿no? Un presidente no termina su periodo prácticamente. Desde el año 2011, por ejemplo, Ollanta Humala fue el último que terminó, no ha podido culminar ninguno. El que antecedió a Ollanta Humala, ¿cómo se llama? Que estudió en los Estados Unidos, que huyó, tuvo escándalo de corrupción, ahora no recuerdo, de rasgos muy nativos, ahora no recuerdo el nombre, pero ese presidente... No es Pedro. Pedro Castillo, ¿tú te refieres al último que ganó? No, el que yo digo es, ay Dios mío, bueno, un presidente más de orientación neoliberal. El punto es que ningún presidente ha podido terminar sus periodos luego que sale Alberto Fujimori, que sigue pululando. Tan solo hace menos de 2 meses, o quizá menos de 2 meses, yo creo que hasta lo comentamos aquí, Keiko Fujimori, su hija, que ha intentado ser presidenta y se ha quedado a poco margen de lograrla, la presidencia, dijo que su papá podía liderar su agrupación política y nuevamente aspirar a la presidencia. Y el mismo Fujimori dijo, no, pero está bien, si yo tengo salud, le doy para allá. O sea, estamos hablando de un señor que todavía, si podía respirar al día de hoy, hubiera tenido todas las intenciones de lograr el poder. Eso indicaba. Todas las intenciones. ¿Usted refería a Toledo? Alejandro Toledo, exactamente. Gracias, Lady Lynn. Entonces, yo creo que con Alberto Fujimori se va esa historia de los caudillos latinoamericanos a la usanza del siglo XX, pero que siguen pululando. Gente que disuelve el Congreso, gente que no respeta las instituciones, que impone el orden democrático. Ahí está Bukele. Ahí tenemos a Bukele, sí, que tiene esa misma tesitura. Está ahora mismo imbuido, está apoyado
digamos, de la voluntad popular. Está investido de eso. Está investido de la voluntad popular que le ha dado el pueblo salvadoreño. Y ha resuelto un problema grande, que es la seguridad y el tema de las maras. Ha resuelto un tema. Hay que darle ese punto ahí. Yo todavía tengo que ver cómo va este segundo periodo a nivel económico que él va a hacer. Y, por supuesto, en República Dominicana he visto analistas que hablan de Fujimori, gente que son adeptas al fundamentalismo democrático, yo diría, y como son adeptos al fundamentalismo democrático, a la hora de evaluar gobernantes como Alberto Fujimori, pues se inventan categorías. Ah, no, es que fue el autócrata democrático. ¿Qué autócrata democrático del diablo? ¿O es autócrata o es democrático? No existen, no pueden convivir un autócrata y un democrático. Solamente eso cabe en un fundamentalista democrático que para justificar la democracia, pues acude a ese tipo de calificativos. No. Él fue un autócrata. ¿Benefició a su pueblo? Yo creo que a la larga no. Yo creo que eso es lo que, para mí, repito, lo que subyace con el señor Fujimori. Y trato de hacerlo, lo digo honestamente, con lo menos apasionado posible. O sea, con lo menos apasionado, menos sesgado lo estoy haciendo. Porque hace 2, 3 años yo te podía decir de todo de Fujimori. Pero la verdad es que sí, hay cosas positivas que hizo. Desintegró a Sendero Luminoso, que se constituyó más en un problema. Exacto. Y constituyó un problema, constituía un problema para Perú más que una solución. Entonces estaba ya totalmente ido de verdad. Eso se fue de control. Lo puedo entender. Ahora, a nivel de la economía y la economía política, se equivocó. Como nos ha demostrado todos estos años que el neoliberalismo, esta fase más moderna, más terrible, si se quiere, del liberalismo económico, no resuelve los temas esenciales de un pueblo, sino miren Estados Unidos cómo está. Miren a Estados Unidos, mírenlo. Solamente hay que mirarlo ahí. ¿Qué le sobrevive ahora a Fujimori? Su hija, que puede continuar su legado de autócrata, de una tendencia a ser más corrupta, que solucionar los problemas del Perú, igual que la presidenta actual, Dina Boluarte, que llegó al gobierno por un golpe de Estado, prácticamente por un autogolpe que se fue gestionando siendo vicepresidenta del señor Pedro Castillo, que debió irse a elecciones hace rato y no lo ha hecho. Y tiene el tupé y la cara dura de decir, oh, qué autócrata, qué dictador es Nicolás Maduro. Así estamos, pero no vemos todo el tablero, no vemos cómo están constituidos muchos de nuestros gobiernos. O sea, el legado que deja Fujimori todavía está ahí pululando en acciones de gobernantes no solamente de Sudamérica, sino de toda Latinoamérica y que tienen posibilidades de volver. ¿Por qué? Porque la gente, queridos compañeros, está viendo que la democracia o lo que nos han vendido de la democracia no está trayendo soluciones. Y al final del día la gente quiere que le resuelvan sus problemas o resolver sus problemas, básicamente, ¿verdad? Quieren resolver sus problemas y no están hallando soluciones. Y si viene un Fujimori que viene prometiendo esa vaina, pues pueden votar por eso. Se pueden hartar. Sí, venía por ahí, sí. Pero eso es para mí. Mira, Alberto Fujimori tuvo una carrera estelar como docente universitario, que fue tanta su vinculación a la política que a veces se olvida esa parte también. Llega al poder efectivamente en los 90s con unas políticas totalmente neoliberales que sí fueron de la gracia del empresariado, de instituciones financieras internacionales. Sí veo en la parte positiva sus acciones, decía, contra Sendero Luminoso, contra Tupac Amaru, pero ¿cómo sale él? Por los mismos escándalos o mayores niveles de corrupción y de acusaciones en el año 2000.
se va al exilio a Japón. Nadie sabe por qué años después se va a Santiago de Chile, desde donde es extraditado hacia Perú. Es juzgado y condenado a 25 años. Creo que fueron varias condenas por crímenes contra los derechos humanos. Pedro Pablo Kuczynski le da un indulto que después un juez le deniega hasta que no hace mucho la instancia constitucional peruana, pues le da vida nuevamente a ese indulto. Una figura ya como mandatario de mano dura, de poco hablar, enigmático, muy, muy de actuar con su anillo, él y su anillo, sus amigos, sus allegados. Y coincido sobre todo contigo, Edwin, en qué viene después en el Perú. Una estela de corrupción. En Perú los presidentes están o muertos o presos, porque hay uno que se supone que está prófugo, hay uno que se supone que murió, pero dicen, mucha gente dice haberlo visto en Francia, en el sur de Francia. Es un país que incluso tiene una prisión única y exclusivamente para expresidentes, la prisión de Ballesteros, creo que es que se llama, y incluso la presidenta actual, y digo presidenta entre comillas, pues no ha estado exenta de muchos escándalos de corrupción y de enfrentar distintos niveles de la justicia. 10 años, con su muerte se extingue la acción penal, pero vi en varios diarios peruanos que decía que iban a continuar las investigaciones contra el resto de las investigaciones y los juicios en los casos que están pendientes contra el resto de acusados y sobre todo la parte militar. Se da un autogolpe, disuelve el Congreso, interviene el sistema de justicia y hay un solo poder, una sola voz que gobierna. Era él a su antojo, a su conveniencia o como él lo entendiera. Dicen que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno ni nada tan bueno que no tenga algo malo. Coincido en que deja a Perú sumido en mayores niveles de corrupción, de pobreza. Sí rescato esos actos contra Sendero Luminoso y Tupac Amaru, pero lo cierto es que lo que viene es el declive de las instituciones peruanas. Él decía que quería que Perú fuera un referente en la región, pero lo que viene desdice mucho de esa supuesta intención. O sea que leyendo sobre Fujimori, muchas cosas se van interponiendo en el camino porque a él se le vincula con un grupo paramilitar que era el que hacía el frente al Sendero Luminoso, pero no se ve a ese grupo paramilitar al que se le vincula a Alberto Fujimori, no se le ve como un grupo terrorista. No, pero, y digamos era contraterrorista. Pero era terrorista igual. Igual hacían lo mismo. Totalmente de acuerdo contigo. Las mismas acciones. Por eso es que esta mañana me preocupé para conocer un poco más de Alberto Fujimori en la parte positiva que tantos comunicadores hoy en la República Dominicana están rescatando, ensalzando a Alberto Fujimori. Oye, yo hasta mal me sentí esta mañana de pensar que era justa su condena de 25 años. Que era injusto. Digo, pero ven acá. Se equivocaron. Se equivocaron con Alberto Fujimori. Pero por Dios, pero Alberto Fujimori tuvo una condena de 25 años de una manera injusta y fue abusiva, incluso para su edad, tener 25 años en prisión. Que privatizó, que hizo el movimiento de privatización. Ya tú entendiendo. Y que eso dicen que es de manera positiva, la infraestructura, la educación, ¿qué era lo otro? La reforma económica, estructural, y la derrota contra el terrorismo. Tú escuchar eso de comunicadores, porque los comunicadores que han estado hablando en el día de hoy sobre Alberto Fujimori tienen más de 55 años de edad. Dígase, vivieron periodos duros en la República Dominicana con características similares, donde el comunicador, el estudiante y aquel que tenía una idea revolucionaria, en ese término revolucionario, que en términos de ahora es distinta a la del status quo, era ya culpado de terrorista. Y usted me está diciendo que hoy Alberto Fujimori hay que celebrarle eso. El asesinato en 1992 que tú
mencionaste que disolvió el Sendero Luminoso. No, que él disolvió el Senado Ah, sí, de claro, la claro, República claro. de Perú. Él lo disolvió luego de haber realizado un asesinato masivo de estudiantes universitarios. Así mismo. Que los culparon a todos y cada uno de ser terroristas pertenecientes a Sendero Luminoso. El asesinato de la Canuta. Si usted tiene tiempo, vaya y búsquelo. Muy buen dato, Nathaniel de Dios. Entonces tú decir que Alberto Fujimori que revolucionó, óigame mi hermano. Si vamos ahora a la actualidad, la prueba PISA, ¿quiénes son los países que tienen los 3 primeros lugares? Todos son países o autoritarios o con dictaduras. Dígase que las cifras son fácilmente manipulables en ese tipo de estados. Entonces tú decís que Fujimori revolucionó la educación en el Perú, pero ven acá. Y eso no también es maleable. Cuando disuelve el Senado, cuando asesina simple y llanamente porque no están de acuerdo con sus acciones y cuando él está vinculado con un grupo terrorista contra terrorismo, y usted me va a decir que eso es algo positivo. Yo lo que creo, Nathaniel de Dios, que quienes defienden eso son gente, como te digo, adeptos al liberalismo económico, que es lo que ha quedado, señores. O sea, el liberalismo económico es lo que gobierna. Y tengan mucho cuidado, a quienes me escuchan, de irse con el swing de la persona que le dice que no tiene ideología. Que no tiene ideología. Porque precisamente ese que dice que no tener ideología es el más ideologizado de todos y más peligroso porque no se da cuenta. Quiero pensar que muchas veces lo hacen ellos para, ¿verdad?, para hacer los comentarios y se visten de objetivos. Pero miren, yo les voy a decir algo. El tema, lo que hizo sencillamente Alberto Fujimori fue aplastar la disidencia de un pueblo que se negaba a la receta del liberalismo económico. Eso fue lo que hizo. Esos estudiantes que tú dices, eso era lo que promulgaban. ¿A qué se negaban? A los esquemas progresivos de privatización, a todo lo que trae cuando tú aplicas de lleno la receta del liberalismo. Y la receta del liberalismo usted no la consume democráticamente. O sea, yo digo, ¿verdad? Irónicamente, porque el liberalista es el que más proclama la democracia. Pero cuando tú vas a entronizar esa receta, tiene que ser con violencia. Porque pasó aquí en 1984. A mí no se me olvida lo que pasó en 1984 con esa revuelta y esa entrada triunfal del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana. A mí no se me olvida lo que tuvo que hacer Chile, Estados Unidos, para entrar eso en Chile. Poner a un dictador o a un gobernante como el señor Augusto Pinochet. Fue para eso, no fue para otra vaina. ¿Tú entendiendo lo que te estoy hablando? Claro. Y muchos de estos comunicadores que están hablando y buscándole la vuelta a un tipo que hizo nada por su país prácticamente, como Alberto Fujimori, le buscan esa vuelta porque quieren justificar eso. Quieren justificar esa vaina. Y te digo algo, los países que tienen mejores niveles de educación podrán ser autoritarios, podrán no ser democracias, pero son soberanistas. Y el liberalismo económico no quiere nada con eso. Claro. Y hay que saber diferenciar eso. Cuando un país es soberanista, tiene otros matices el asunto. Sí. Y ahí el liberalismo económico va a encontrar resistencia. Entonces, cuando uno, como nación, quiere apoderarse de temas como la inmigración, el control migratorio, ahí somos soberanistas. Pero cuando tú quieres desarrollar industria local, ahí no es bueno el soberanismo. Ahí no es bueno. Ahí tú eres un dictador. Ajá. Vamos a definirnos rápido, ¿eh? Y yo lo digo a esos comunicadores. Vamos a definirnos rápido. O control de la migración y soberanismo ahí, pero tiene que ser con todo. Porque no podemos jugar, no podemos travestirnos en este tema. Claro. O usted es soberanista con el control migratorio y con todo lo que conlleva eso, o usted lo que está sencillamente es travestiéndose. Son de ideología fluida.
De ideología fluida, ¿eso que son? Travestiéndose, o sea, Como eso el género. Sí, como el género. Exacto, usted está... Hoy amanezco soberanista, mañana amanezco privatizador. No hoy. Yo te estoy hablando, yo escuché uno ahorita que estaba diciendo, justificando eso, y en otro comentario ya era soberanista. No, con bárbaro. Pero además, ¿cómo tú defender? Dime. ¿Cómo tú defender? Mira, yo respeto mucho la muerte y ustedes lo saben. Y que hay muertos, a los muertos siempre se le da 3 días de luto, pero se lo vamos a dar después que decacaremos a este hombre, porque no puede ser posible que se le siga. Declararon. Se le siga dando, sí, pero que lo declaren ellos. Luto nacional allá en Que Perú. lo declaren ellos a un presidente. ¿Cómo tú puedes defender a este tipo que hizo el siguiente tigueraje? Todos los países del mundo mundial, todos los países no permiten que una persona sea el presidente con 2 nacionalidades. Porque tiene que defender a una de las 2. Nadie puede estar en 2 lados al mismo tiempo. Pues Fujimori fue presidente en 1990 con doble nacionalidad y no se lo dijo a nadie. Oye. Pero ese tiguerazo dijo supuestamente en 1993 que renunciaba a la nacionalidad japonesa. Porque por obvias razones, sus rasgos de padres japoneses que se instalaron allá en Perú en los años 30. Y por obvias razones, japonés en Perú, por la idea con la que llegan los japoneses a Perú, fue ingeniero agrónomo Fujimori, por las obvias razones, porque era para desarrollar el campo en Perú. Pero este tigre renunció en el 93, dijo él, pero se guardó el papel en el bolsillo, porque él renuncia, es verdad, en el 2000 él renuncia. ¿Desde dónde? Desde Tokio, porque salen un caso que en Perú se llaman los Vladivideos, lo de la corrupción masiva de los gobiernos de Alberto Fujimori, y él arranca para Japón, pero llega a Japón con el pasaporte japonés, con su ciudadanía ahí intacta. Entonces, ¿renunció o no renunció? Es un tigre, renuncia ya desde Tokio, de que no, porque el país lo necesita y hay que renunciar. Usted puede defender eso, usted puede decir que un presidente es digno de defensa cuando engaña a su ciudadanía de esa manera. Señores, pero eso es lo mismo, entonces ya digan que sí, que es verdad. Tú el que defendió hoy a Alberto Fujimori puede decir que sí, que mira, ya hay un precedente a nivel internacional, porque los precedentes legales son los que abren la puerta. Ahorita viene Domínguez Trujillo y dice, no, pero Fujimori fue presidente con doble nacionalidad. ¿Y tú sabes qué? Hay que permitírselo. Porque ya hay un precedente. No hay que permitírselo, claro que no. Pero los precedentes internacionales no se permiten. No, pero no son vinculantes. Que se hayan dado no quiere decir que sean vinculantes. No es lo mismo un precedente a nivel jurisprudencial de una sentencia que sí te ata de cierta manera, que el hecho de que en otro país ocurra algo que es criticable, eso no te debe vincular a ti a tú hacerlo. Bueno, y mucho menos a permitirlo. Yo espero que si ese hombre se desata un día y dice eso, usted pueda ser parte de la defensa de la República Dominicana, porque si lo hacen es porque hay un tigre detrás de él también que se atreve a jugar con todo un país. Lo seré porque soy de las que defiende la democracia, pero en su sentido correcto, que no quiero volver a ver una dictadura en mi país, pero lamentablemente nuestra clase política nos está arrinconando y nos está llevando a pensar en opciones, en alternativas que antes para muchos eran impensables. Bueno, esperemos que el pueblo lo haya perdonado y si Dios si va para el cielo, gracias a Dios que el Papa Francisco habilitó nueva vez el limbo, pero si va para el cielo, que Dios lo perdone, porque lo que se hace con una nación para aplastarla y destruirla, eso no tiene perdón de nadie que respire. Infiltrados por Top Latina.